Buenas noches. Vamos a continuar con el capítulo 15. Vamos a tratar de comprender cómo se aplican los permisos. Para entender estos escenarios, lo primero que debemos entender el siguiente diagrama. En el primer cuadro nos está indicando los permisos. Si es un directorio, aparecerá la D, como es el caso, que esto nos indica que es el directorio barra. Todo esto es el permiso y este sería el dueño del archivo. En este caso es el root y el directorio. Bar, que es el directorio raíz. Después tenemos el directorio barra data, que es un directorio al cual el root es el propietario y el dueño del grupo. Y se aplican los permisos de lectura, escritura, ejecución para el dueño, lectura, ejecución para el grupo, lectura y ejecución para otros. Y dentro del directorio barra data barra abc.txt hay un archivo que se llama abc.txt, perdón, que el dueño es Bob y el grupo es Bob, el cual tiene permiso de lectura, escritura, ejecución, lectura, ejecución y lectura. Entonces, acá el usuario Bob, para acceder hasta este directorio, va a poder porque otros tienen lectura y ejecución para el directorio data. Entonces va a poder va a poder listar y va a poder hacer un CD dentro del directorio. Y como él es el dueño del archivo, va a poder modificar también. Entonces los permisos se aplican de esta forma. Empiezan de acá y van hacia acá. Entonces, lo primero que va a decir, va a buscar es, como dueño tiene permiso de escritura. Si no ocurre eso, va a probar. Como grupo tiene permiso el usuario. Si no ocurre nada, va a buscar en los permisos del usuario de otros. Y si en otros aparece algún permiso, ya sea R o X, si entra R, lo único que va a poder hacer es listar. Si aparece R y X, va a poder ejecutar el comando CD. Entonces, si aparece esto, va a poder ingresar al directorio y ahí ya se va a aplicar los permisos que él tenga en ese archivo. Así es. Pregunta, según el siguiente diagrama, ¿qué acceso tendría el usuario Bob al directorio ABC? A ver. Si hacemos una cuenta atrás, vamos a ver primero que el usuario, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el permiso superior antes del directorio, en este caso, antes del archivo. En este caso, no, vamos a irnos a este permiso. Aquí es donde está la mayor información que nosotros necesitamos. Barra data, al hacerle un comando ls, tenemos que el dueño tiene permiso de ejecución, tiene permiso de lectura y escritura. Otros tienen permiso de lectura y ejecución. Y otros solamente tienen permiso de lectura. En este caso, el dueño es root, el grupo dueño es root, y entonces se le va a aplicar el permiso de R, y no tiene ningún acceso entonces Bob. ¿Por qué? Porque R solamente sirve para listar el contenido, para leer lo que hay en el directorio barra data. No se le otorga ningún permiso. Y como él no es root y tampoco su grupo es root,
Entonces, por otros, tiene permiso de listar. Vamos a ver, va a poder hacer un ls, pero va a poder ver el contenido del directorio, pero no va a poder hacer un cd adentro. Entonces, él no tiene ningún acceso por más que tenga los permisos de lectura y ejecución como grupo, como usuario y grupo del archivo. Entonces, él va a llegar hasta acá, va a tratar de hacer un CD, pero no va a poder. Lo que va a poder hacer es el comando ls y nada más que eso. Ya va a poder listar el contenido. Después de eso no va a poder hacer nada. Siguiente pregunta. Según el diagrama siguiente, ¿quién puede utilizar el comando ls para mostrar contenido del directorio barra data? Nuevamente, lo que tenemos que tener en cuenta es el directorio superior al donde está ubicado el archivo. El archivo está ubicado en la dirección barra data barra al archivo. Entonces, barra data, ¿qué permisos tiene? Tiene lectura, escritura y ejecución para el usuario root. Tiene lectura y ejecución para el usuario, para el grupo root. Y para otros tiene R. Entonces, como otros tienen el permiso R, todos los usuarios del sistema van a poder realizar el comando ls, porque eso es lo que le permite este comando, le permite listar el contenido del directorio. No van a poder acceder, pero van a poder listar y van a poder ver los archivos que están ahí. No van a poder ver sus propiedades, sus permisos, nada. Solamente van a poder hacer un ls nomás. Nada más que eso. Siguiente pregunta. Según el diagrama siguiente, ¿quién puede eliminar el archivo barra data barra abc.txt? Bueno, vamos, como seguimos viendo, tenemos que ver el permiso que está en el directorio y luego verificar el permiso que tiene el archivo. El directorio en este caso tiene, para el usuario root, tiene todos los permisos, lectura, escritura y ejecución. Para el grupo tiene lectura y escritura. Y para otros tiene lectura y escritura para otros. Entonces, según este desglose que hicimos ahora del directorio, que es el permiso que nos va a permitir acceder hacer un CD dentro de él, el usuario root puede hacer CD, ya sea como dueño o como grupo. Otros solamente pueden hacer ls nuevamente. ¿Por qué? Porque la W, perdón, para que funcione la W tiene que tener el permiso de ejecución, porque el permiso de escritura, modificación y eliminación, que es el permiso de write, de W, necesita que esté el comando, la ejecución también habilitada, porque necesita acceder al directorio. Y aquí mismo solamente el usuario root puede acceder. Por más que el owner sea Bob y tenga todos los permisos, no va a poder eliminar o modificar algo de solamente el usuario root.
verdadero o falso. Según el siguiente diagrama, ¿puede el usuario Bob ejecutar con éxito el siguiente comando more data more barra data barra abc.txt? Aquí tenemos el archivo que está dentro del directorio barra data, y barra data tiene los siguientes permisos. Para root tiene lectura, escritura, lectura y ejecución para el grupo y solamente ejecución para otros. Y para el grupo, para el dueño tiene lectura y ejecución. Después para el usuario del grupo tiene lectura y escritura, y para otros tiene solamente lectura. Para el archivo, Bob es el dueño y es el grupo principal. En este caso, tenemos que imaginar que no está haciendo un cd al archivo, está haciendo more barra data barra abc.txt. Y es verdadero, va a poder ejecutar con éxito el comando, porque como mencionamos anteriormente, para poder acceder a un archivo el usuario debe tener acceso al directorio, y el acceso al directorio se requiere con el permiso X. Aunque el permiso R sería útil para listar, un usuario podría acceder al, podría acceder al directorio con el permiso X. Y cuando ejecuta el comando more barra data barra abc, va a poder llegar hasta ahí, va a poder hacer el CD, vamos a decir. Entonces, para que tengan en cuenta, si hay un permiso en un directorio, al menos en el directorio, con este permiso se puede hacer un CD. La R es para listar y la X es para escribir, pero la W es para escribir. La W necesita de la X para poder acceder y escribir, pero en caso de que sea solamente leer, como muestra acá, solamente va a necesitar ese comando. Con la X va a poder. Verdadero o falso. Según el siguiente diagrama, ¿puede el usuario Bob ejecutar con éxito el siguiente comando more barra data barra abc.txt? Observa que el directorio barra data tiene un usuario y un grupo propietario diferente a los ejemplos anteriores. Ok. Bueno, nuevamente tenemos que tener en cuenta dos cosas acá para tener el archivo, que permiso tiene el usuario sobre el archivo, en este caso es el dueño y es el grupo dueño. Y acá vamos con el problema. Barra data, el directorio. ¿Qué permisos tiene el usuario para ese directorio? Primero tenemos que el dueño del usuario es Sue y el grupo es Payroll. Perdón. Entonces tenemos que para el usuario en el directorio tiene lectura y ejecución, y para el grupo tiene lectura y ejecución, y para otros no tiene ningún permiso. Dada esta circunstancia y la cantidad de información que nos están brindando, no se puede determinar si el usuario Bob pertenece al grupo Payroll, porque con la información que tenemos actualmente podemos decir a primera vista que no tiene, pero no sabemos si el usuario Bob, un grupo secundario puede ser el grupo Payroll. Entonces, con la información que nos pasan ahora mismo, no podemos determinar si puede o no acceder. Entonces, si él pertenece, va a poder ejecutar el comando
more barra data barra ABC si pertenece solo a este grupo, payroll. Pero si no pertenece al grupo payroll, los permisos que se van a ejecutar o se van a aplicar a él va a ser de otros y otros no tienen permiso, por lo cual va a fallar el comando. ¿Verdadero o falso nuevamente? ¿Puede el usuario Bob ejecutar con éxito el siguiente comando? Nuevamente va a ser un more al archivo ABC. Tiene también diferente a los anteriores. El usuario sería Bob. Bueno, acá hay un caso bastante interesante para analizar. Tenemos que ver, vamos a analizar por parte, vamos a ir primero por el directorio. El directorio barra data para el usuario Bob. Bob es el dueño y tiene permiso de hacer una lectura y acceder al directorio. Como grupo también tiene el mismo permiso y como otros no tiene permisos. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, y aquí vemos que el usuario, que el archivo abc.txt para el usuario, para el root, no tiene permisos. Entonces, si vamos a la pregunta, es falso. El comando no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque él es el dueño y como dueño se le aplica este permiso. Si él no fuera el dueño y fuera Bob, su grupo secundario o su grupo principal, se le iba a aplicar este permiso de acá. Y en este caso iba a poder hacer el red. Pero si no pertenecía a ninguno de estos, con este comando también iba a poder acceder. Pero como lo primero que se lee es el dueño del archivo, él es el dueño del archivo, sí. ¿Qué permiso tiene? Ninguno. ¿Qué se le aplica? Ninguno. O sea, él no puede ejecutar por más que sea su grupo le permita. Porque como dueño ya se le negó ya el acceso. Ya no puede más hacer el recorrido completo. Si él no es el dueño, se le va a buscar por el grupo. Si él pertenece al grupo Bob, se le va a aplicar los permisos del grupo Bob. Nuevamente, y si no está dentro del grupo Bob, se va a buscar por otros. Y si él no pertenece, si él no es el dueño, no es miembro del grupo Bob y es- cae en el grupo otro, va a poder leer, ejecutar y eliminar ese archivo. Los métodos para cambiar los permisos. En este, yo hace rato ya les hice un pequeño adelanto cuando ejecuté el comando chmod y le mostré que se puede cambiar de forma numérica y de forma simbólica. Los métodos, si uno conoce los valores, para mí me es más cómodo, por ejemplo, el método numérico. A algunos les parece mejor el método simbólico. Eso ya es a elección y gusto de cada persona. Ambas formas se ejecutan o se realizan la misma tarea. Y
solo el propietario puede cambiar ciertos permisos del archivo, pero no todos. Y el usuario root sí puede cambiar todos los permisos de un archivo o un directorio. Bueno, acá vamos a ver unos ejemplos del método simbólico. Para conceder permiso a un usuario de lectura al usuario propietario, se agregan los permisos de lectura al usuario propietario y al grupo propietario mientras se quita el permiso de otros. Hay que especificar los permisos. Entonces, la forma sería chmod para el usuario. Bueno, acá se le está agregando al usuario y al grupo, que eso significa esa U y esa G. User group y la O es de other o otros, más R. Entonces, el usuario, acá con el comando chmod, usuario, grupo, más R, le estamos dando permiso de lectura. Y con la coma estamos diciendo que a otros se le ponga en cero, o sea, se le quite los permisos. O se le agregue el permiso solamente de escritura. Write. Se le saca lectura, se le deja en escritura solamente al archivo ABC. Otra forma es, por ejemplo, chmod, le ponemos que usuario es igual a este permiso. Este permiso va a tener el usuario rx r-x abc. Esa es la forma simbólica de dar permiso al archivo. Ya no estamos tocando quién es el grupo, quién es el dueño, solamente estamos diciendo que el propietario, el dueño del archivo, o el grupo, o otros van a tener estos permisos. Entonces con chmod y podemos hacer ugr más rxw, o guión para sacarle todo, y entonces tenemos los permisos de rwx, guión, sobre el archivo. La forma simbólica el método simbólico de cambiar los permisos a un archivo. También se puede aplicar a un directorio. Eso también se puede hacer. El valor numérico, solamente tenemos que recordar los valores que los permisos se aplican en estos siguientes valores. El 4 es leer, que es la R. El 2 es write, que es escribir, y 1 es ejecutar. Y todos estos valores se aplican únicamente a un grupo. Para que tengan en cuenta, tenemos el grupo de ya estoy. Tenemos, mejor que saber. Tenemos el usuario, el grupo y otros. Tenemos que para el usuario se va a aplicar cualquiera de estos tres acá. Entonces, si nosotros queremos darle lectura solamente al usuario, se le va a poner el permiso 4. Solamente va a tener permiso de lectura. Y si no queremos, acá faltó un permiso más que es el 0. O sea, no, 0 significa quitar. Si no queremos que nadie más tenga acceso, entonces le ponemos acá 0, 0. Entonces nosotros cuando ejecutamos el comando chmod, tenemos que saber que si queremos que el usuario tenga lectura y escritura, no va a ser 4,
va a ser 4 más 2, entonces va a ser 6. Chmod 6, ahí ya le estamos diciendo para el usuario. Para grupo, queremos que tenga también lectura y escritura, entonces son otros 6. Ok, entonces chmod 6, 6, y para otros no queremos que acceda, entonces 0. Para que sepa que era un 0. Entonces es 0. Entonces chmod, el grupo número va a ser 6 para usuario, 6 para grupo y 0 para otros. Archivo .txt o directorio. Ese es el permiso que se le va a agregar al usuario. Por eso que a mí particularmente esta forma de dar permiso me parece más simple y más eficiente que agregar U más G es igual RWX menos punto y coma o coma o es igual a menos. Es más fácil decir, bueno, el máximo permiso que puede tener esto es la suma total de estos tres, que sería 7. Es el máximo permiso que puede tener usuario, grupo o otros. El permiso 777. Y después lo que nosotros podemos hacer, si nosotros solamente queremos que tenga permiso de lectura, por ejemplo, lectura y ejecución para otros, entonces lo otro se va a mantener igual. Vamos a ponerle que va a ser 6, 6, y solamente queremos que tenga lectura y ejecución, entonces va a ser 5. Si solamente queremos que sea escritura y ejecución, va a ser 3. Y si solamente va a ser write, va a ser 2. Y si solamente va a ser ejecución, va a ser 1. Entonces, estos son los valores de modo octal, pero siempre tienen que tener en cuenta que son de grupos de 3 y cada número representa a un usuario, al grupo usuario, al grupo y a otros. Y 0 es cuando le queremos quitar el permiso a... Bueno, acá hay una tabla un poquito mejor que la que yo hice. Pero aquí, nuevamente, para todos, para el valor 7, tiene RWX. Si sumamos es 4 más 2 más 1, 7. Después tenemos 6, que va a ser lectura y escritura, 4 más 2. Que son, si se dan cuenta, acá está. Esta es lectura, esta es la escritura y esta es la ejecución. Y la suma total de esto va a ser 7, la suma de este y este va a ser 6, la suma de este más el 1 va a dar esta propiedad, que va a ser el 5, la RX. Solamente lectura va a ser 4, ejecución y lectura va a ser 3, y solamente escritura va a ser 2, solamente ejecución va a ser 1 y 0 ninguno. Como saben, como les dije hace rato, esto está en base 8, o sea, por eso es método octal también se le dice, porque es base 8. Como les estuve comentando recién, cuando vamos a cambiar con el método octal, lo único que tenemos que tener siempre en mente y bien, es que el primer número va a ser usuarios, esto va a ser usuario, esto va a ser grupo y este va a ser otros. Entonces, si nosotros hacemos, bueno, en este ejemplo hizo el chmod 600 abc.txt, después hizo el comando ls-l al archivo abc.txt.
Y como ya nos recordamos la tabla anterior, el 6 es la suma de lectura y escritura. Entonces, 4 más 2 son 6 y eso es lo que nos dio ese resultado, que es este. Y como es un archivo, no tiene nada acá y todos los permisos restantes están en 0 porque tenemos el 0. Bueno, pongamos que hasta acá es esto. Y de acá a acá es los dos 0. Y se aplicó esos dos permisos. 0, 0 vamos a decirle, para el grupo y 0, 0 para otros. Eso es lo que ocurrió. Y esa es la forma, para mí, particularmente, es la forma más rápida y eficiente. Lo único, tengo que saber la combinación de números y nada más que eso. Y es una forma muy simple que no se presta para confundirse. Si nosotros queremos cambiar los grupos, sabemos que el usuario, bueno, el único temita que hay con el método simbólico, o sea, con el método numérico, es que tenemos que indicarle los tres grupos. Si no le indicamos uno de ellos, va a asumir que no, cero. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacemos un ls, un archivo, por ejemplo, el archivo ABC, tenemos que indicarle que el primer dígito, si no vamos a cambiar nada, tenemos que saber, por ejemplo, si está luego en lectura, escritura y ejecución, le tenemos que poner un 7. Si lo que vamos a modificar es el grupo, le tenemos que poner qué número queremos que tenga el grupo. En este caso, acá se le puso 7, entonces va a tener también lectura, escritura y ejecución y 0 para otros. Y eso es lo que ocurre. En caso que nosotros, por ejemplo, nuestro permiso de dueño era 6 y ahora lo que le estamos diciendo que va a ser 7. Lo único que le estamos agregando es la X, la ejecución. Pero tenemos que hacer, porque si no le ponemos y ponemos solamente 7, 0, así, nos va a faltar o nos va a decir que el comando no está completo. Tenemos que indicarle tanto el primero que es el grupo, el segundo que es o sea, el primero que es el usuario, perdón, el segundo que es el grupo. A los tres grupos hay que indicarle de una, para que el comando sepa que estamos realizando. Y el tercer dígito corresponde al grupo otros. O sea, los otros van a tener acceso con el último dígito. Nuevamente, si nosotros, por ejemplo, ejecutamos el chmod 001, estamos sacando permisos a todos, o sea, a otro, al dueño, al grupo, y solamente dejamos ejecución para otros. No es un permiso que le vamos a dar a todos los archivos, a modo de ejemplo nomás. Pero para que se den cuenta que se puede hacer eso como usuario root. El comando stat es el comando que ya vimos hace un rato y también es el comando que más información nos va a estar dando. Y uno de los datos más importantes que nos va a estar brindando es, aparte de
estadísticas de acceso, modificación y cambio es esta. Acá nos está dando la información tanto en simbólica como en numérica. Entonces acá nos dice que el archivo tiene RWR, entonces 664 sobre este archivo. Entonces, con esto nosotros ya sabemos el nivel actual de permiso y si ejecutamos el chmod, sabemos que si vamos a cambiar algo, simplemente sabemos que tenemos que ejecutar el número más el comando. Este cero que está en adelante, esto es un permiso especial, que vamos a ver la clase que viene, que son permisos especiales que se aplican sobre usuarios, grupos y otros. Una forma de expandir el permiso de este permiso, expandir las propiedades de los permisos, vamos a decirlo. Pero eso vamos a ver la próxima clase. Cuando un usuario crea un archivo o un directorio, se le aplica el UMAX. El UMAX es vamos a decirle, el permiso que va a tener, la resta de los permisos que va a tener un archivo. Cuando uno crea un archivo, un directorio por defecto, son diferentes a los archivos para los directorios. O sea, siempre va a haber un directorio, un permiso máximo. El permiso máximo que va a tener un directorio va a ser RWX, 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 y para un archivo va a ser RWRWRW. Se les haga, no va a tener ejecución. Entonces, el UMAX, ¿qué hace? El UMAX lo que hace a estos permisos que se crearon acá, que va a ser el que va a tener el archivo cuando se crea, le resta un número en específico. Y ese número lo que hace es bajar el nivel de permiso, porque por defecto todos van a tener acceso a todo. Entonces acá vamos a estar viendo en este siguiente ejemplo de una manera más entera. Si ejecutamos el comando max en cualquier Linux, vamos a tener posiblemente este resultado en casi todas las distribuciones, que va a ser 002. ¿Esto qué significa? Es, como dice ahí, el primer cero indica al UMAX se da como un número octal. El segundo indica qué permiso hay que restarle por defecto al usuario propietario. El tercero indica la cantidad que se le tiene que restar al grupo propietario. Y el último indica el número que se le va a restar al otro. En este caso es 2. Entonces, para que se entienda mejor esto, vamos a ver un ejemplo. Creo que acá hay uno. Si no, vamos a hacer. Lo normal que pueda hacer es que podemos configurar que por perfiles que distintos usuarios tengan distinto UMAX. Pero por lo general siempre va a ser 0002, algunas veces 0022, pero por defecto eso va a ser el número, este va a ser el número que se le va a restar a los permisos. Y aquí está un ejemplo. Para entender cómo funciona el UMAX podemos, supongamos que el UMAX se establece en 027, que creo que es una configuración bastante adecuada. Entonces, el permiso por defecto que puede tener un archivo, valor predeterminado, un archivo,
es 66 y no, sería 666, triple 6. El 7 no sé, pero bueno, como es un ejemplo, vamos a dejar así. Entonces, el Lumax, ¿qué va a hacer? El Lumax le va a restar al grupo, le va a restar permiso, y como al usuario primero. El usuario va a ser 6 menos 0, 6. Para el grupo va a ser 6 menos 2, 4. Y 7 menos 7 es 0. Entonces, este va a ser el resultado que vamos a ver en nuestro archivo cuando se cree. Entonces, cuando nosotros creamos un archivo, en realidad se le está aplicando R, W, R, W y R, W. Así viene por defecto a nuestro archivo. Cuando un directorio es RWX, 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 a todo. Entonces, pero cuando un archivo es así, 666. Bueno, acá el comando se ejecutó primero, se ejecutó el comando unmax. Esto se puede hacer de dos formas. Se puede ejecutar el comando y después crear un archivo. O se puede editar un archivo predeterminado y crear después o sea, cambiar perdón, me estaba equivocando. Es cambiar la configuración por defecto. Entonces, cuando un usuario se inicia sesión, ya va a tener ese unmax configurado. Porque esta configuración de ejecutar el comando unmax y después cerrar o abrir la sesión va a desaparecer. Entonces, si por ejemplo, acá creo que vamos a ver. Por defecto está en 0002, o sea, triple 02. Y si yo hago vamos a ponerle 0, 0, 4, 7. 7. Entonces, si yo hago un touch, bajo. Se le aplicó ese permiso. Entonces, se le restó al 6, se le restó 4, entonces quedó 2, que es escritura. Al archivo, o sea, al dueño, que es el segundo 0, no se le hizo ningún cambio, entonces hace RW. Al segundo se le restó 4 de 6, quedó 2, se quedó write. Y al tercero, por el unmax, se le restó todos los permisos y quedó vacío. Eso es algo que podemos hacer, ya sea que en un momento determinado queremos hacer esto, podemos hacer antes de crear el archivo, ejecutamos el comando, o hay un directorio, un archivo creo que está en el etc profile. Sí, aquí está, pero aquí está comentado. Entonces, este puede estar, acá dice, el archivo de unmax es seteado en el etc profile. Entonces, en el etc profile,
Para mí están agarrando el archivo, porque tampoco figura acá qué permiso va a tener de un max. Entonces, no se ve bien. No está acá, entonces tiene que estar en el bash. Acá también, bash. Bash.brs. Raro, no está en ninguno de los dos, pero en algún archivo tiene que estar. Si no está acá. Profile. Bueno, posiblemente tendría que estar acá, según el archivo, según el comentario, dice que tendría que estar en ese directorio, pero ahí no vino más. Pero vamos a continuar antes que se vaya por las ramas otra vez. Para los directorios ocurre lo mismo. Para los directorios ocurre exactamente lo mismo. Se ejecuta el comando max y nosotros, sobre el directorio, en este caso en lo que trabajamos, en este caso el valor predeterminado de los directorios es entonces se aplica todo, es así, viene así, ese es el permiso 7777. Entonces se le hace una resta del Umax, en este caso se le pone que es 0.27 y va a quedar en 750. Entonces veamos un ejemplo más. Vamos a ver al siguiente. Acá se le puso un max en 0.27, se realizó el mkdir, el testdir, ls-ld, y mostró estas propiedades. Para el dueño se mantuvo todos los permisos, para otros se le puso lectura y ejecución, y para lo demás vacío. Nosotros podemos modificar eso de acuerdo a nuestros gustos. Pero siempre tienen que recordar que el Umax va a ser el número que se le va a restar al permiso mayor de un archivo o un directorio. Eso se crea automáticamente, entonces
Es una forma de que los permisos estén bien. Bueno, en este caso nos dice que el UMAX solamente se va a aplicar una vez que, por ejemplo, uno ejecuta el comando UMAX y después de eso recién va a poder crearse con esa nueva UMAX. Si nosotros quisiéramos que eso se aplique por defecto, en este caso dice que hay que modificar el archivo bash.rc. ¿Para que ocurra eso? Bash.rc que se encuentra en el editorio home del usuario. Probemos. Vamos a ver que no veo. Vamos a mirar. Bueno, acá vamos a dar una O. Vamos a ver. Max. Supongo que hay que hacer así. Es igual a o el max 00 27. Vamos a ponerlo. Duplicate session. Voy a tener que salir. Cambiar mi forma que estoy compartiendo. Bueno, acá lo que le voy a hacer es loguearme con mi usuario. Ahí se aplicó el max 027, que es el que le pusimos, y se llevó a cabo un max 047, que era el anterior, que cuando hicimos un poquito más acá arriba era que le pusimos que el max iba a ser aquí 047 para hacer las pruebas. Y ahora se está aplicando el 027. Si yo le doy exit a esto, me quedo con este, se está aplicando. No, un directorio, esto es un archivo. Se aplicó, ahí se porque ya está creado, pero no modificó nada. Lo que hizo fue actualizar la hora de modificación nomás. Entonces, bueno, ahí cambió. Como ven, se le aplicó al usuario el 0, entonces se mantuvo el RW, se le restó 2 a 6, quedó en 4, lectura, y 0 para todo el resto. Entonces, esa es la forma y la ubicación donde tenemos nuestro archivo de Unmax. Pero este es para un usuario, entonces si yo quiero
o sea, para cada usuario vamos a tener que hacer eso o min.bash. Vamos a darle un creo que si le modificamos acá a todos los usuarios que después se creen, recién le va a aplicar. O se le va a aplicar a todo. Okay. Aplicarle uno 0, 0, 7, 7. Y restart duplicate session. No. Bueno, para que se aplique a todos los usuarios, tenemos que editar el archivo que está en el barra etc barra profiles. Ese es el archivo. Y ahí le podemos agregar un max que queremos que le agarre a todo. Entonces yo ahora creo un archivo. Lo que va a ocurrir va a ser que voy a crear un max. Se creó así. Entonces se mantuvo el usuario, pero para todo el resto ya se le aplicó el 7 que se le restó a todo. Entonces, para tener eso en cuenta, se agrega una línea ahí en la última línea, no importa dónde, no tiene que estar comentado, tiene que ir el comando, o sea, el nombre del comando, seguido del número que queremos usar. Otra vez en 227. Tengo que... como tendría que ser por defecto. Como se dan cuenta, con este Unmax nosotros podemos definir con qué permiso se van a estar creando los directorios y los archivos para uno o varios usuarios, o para todos los que se creen dentro de esa servidor, vamos a decirlo. Por eso se aplica por los servidores o por los equipos. Entonces, ¿tienes suerte? Para mí que ya terminamos el capítulo.
Bueno, preguntas con referente a este capítulo. Como se dan cuenta, un capítulo bastante interesante donde vimos los permisos de los directorios y archivos. Preguntas, dudas. De mi parte, ninguna, profe. Ok, el siguiente capítulo que vamos a tener la próxima clase va a ser sobre permisos especiales. Sí, va a ser una continuación de esta donde vamos a estar viendo algunos permisos especiales que le podemos aplicar a los directorios y archivos para, por ejemplo, si no queremos si queremos que en un directorio donde está compartido, donde varios usuarios pueden acceder, que solamente el dueño del archivo pueda eliminar ese archivo, o que se aplique ciertas restricciones, o sea, entonces eso vamos a ver en la próxima clase con los permisos especiales. Si no hay ninguna otra duda o consulta, ahora voy a estar Sí, habilitando el... Sí, te escucho. ese sería ya el último, 16 creo que es. Son 18, si no me equivoco. Ah, ya, Sí. ya, perdón. 17 son, 17. Tenemos ahora fue el 15, tenemos el 16. Y sí, sí, ya es el último realmente. El 16 es la última clase. Después la siguiente clase vamos a definir si es que quieren hacer un repaso general o levantamos un equipo, un servidor, de acuerdo a lo que ustedes pidan y hacemos una prueba de, ya sea una configuración que ustedes quieran probar o algo que quieran ver, no sé, una configuración de una carpeta colaborativa en un servidor Linux, una configuración de cómo acceder vía Samba a un archivo Linux, a un Windows. O sea, voy a poner unas opciones y vemos. Sí, para lo que decían la mayoría, vamos a hacer esa última clase. En teoría, no sé si le llegó, pero hoy tuvo que haberle llegado